Bueno, ya está con nosotros el pastor Otilio Román, listo para nosotros compartir con él una linda experiencia. Ahí está. Ya estamos listos con el pastor Otilio para, mire, hablar sobre la expresión del sermón Crisis en el Púlpito, pero con cosas y con temas diversos. La sección así se llama, el sermón Crisis en el Púlpito, y el pastor nos ha estado llevando por un recorrido extraordinario. Y sé que esta mañana viene con unos temas tremendos, con mucha información. Pastor, lo primero que quiero decirle, gracias en el mes de la apreciación pastoral. Sé que se acerca por ahí la semana donde le van a estar celebrando a usted y a su equipo pastoral toda una experiencia hermosa de celebración. Y aquí en Terto Hablemos adoramos al Señor y honramos a Dios porque usted está con nosotros y ciertamente le damos la gloria al Señor por bendecirnos. Pastor, qué grato poder compartir contigo esta mañana y con tu gente, ¿verdad? Con la gente que está conectada a Terto Hablemos cada día de la semana, de lunes a viernes, en este espacio de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Es un enorme privilegio, es un gozo, es un honor poder estar, saludarte, saludar a tu gente y disfrutar de este tiempo que el Señor nos está dando para compartir con tanta gente linda y comenzar el día. La verdad que comenzar el día con Terto Hablemos y aquellos que tienen el don de disfrutar del líquido universal llamado café, una tacita de café por el lado, aquellos que lo hacen, ¿verdad? El famoso líquido universal. Pero es grato, Jesús, poder estar compartiendo contigo. A la gloria del Señor, pastor, y yo sé que Dios nos va a continuar bendiciendo con la ponencia suya en esta mañana, así que adelante, pastor. Si va a compartir página, yo usted sabe que le da share screen, yo lo veo acá y lo compartimos y eso es todo. Ok, estoy intentando hacer esto, ¿verdad? Aquí, de alguna manera. Ok, aquí estamos. Estamos intentando hacerlo, pero de todas formas siempre es un gozo poder estar contigo, compartiendo contigo en esta mañana y disfrutando de esta linda experiencia de poder compartir con nuestra gente de alguna manera. Bueno, Jesús, estoy intentando aquí, yo no soy muy técnico, ¿verdad? En esto. Usted le da donde dice share screen a la parte de abajito y selecciona, cuando le da ahí, selecciona la presentación que usted vaya a tener y entonces a mí me sale acá la invitación de que usted quiere compartir esa página y acá yo la doy y ya, eso es todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos intentando hacerlo, pero en lo que lo estamos intentando hacerlo, en lo que lo intentamos hacer, obviamente hoy vamos a estar compartiendo un tema interesante. Este mes de octubre, y sigo trabajando con intentar compartírtelo, pero para, ¿verdad?, ir adelantando camino. Claro, adelante, pastor. Además del tema de apreciación pastoral, y yo me uno a las felicitaciones que tú has estado compartiendo con los pastores, con las pastoras, con las familias pastorales durante el día de ayer, el día lunes y hoy. Me uno y desde aquí también mis felicitaciones a cada familia pastoral, ¿verdad? Cada pastor, pastora, su familia que están ahí al frente de batalla, compartiendo su misión, compartiendo su trabajo con la gente, ¿verdad? Con su rebaño, con las comunidades donde Dios lo ha puesto. Y es mi deseo de que este sea un tiempo lindo para cada uno de ellos, que sea un tiempo que puedan disfrutar, ¿verdad? Junto a su comunidad de fe. Y mis felicitaciones a cada comunidad de fe que celebra ¿verdad?, una semana, un día, un mes como este, un tiempo como este. Creo que las iglesias, las comunidades de fe que hacen esto, bendicen sus pastores y esas comunidades de fe son bendecidas. Pero aparte de o junto con la celebración del mes de la apreciación pastoral, este también es el mes donde la iglesia celebra un evento llamado la Reforma Protestante. Así es. Celebra la Reforma Protestante y ese es una celebración grande dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de la comunidad de fe.
y agradecemos a Dios, ¿verdad?, poder celebrar también lo que es la Reforma Protestante. Y cuando miro ese evento de la Reforma Protestante ocurrido en el siglo XVI, ya que nosotros estamos hablando del sermón Crisis en el Púlpito, ¿qué relación tiene ese evento? ¿Qué relación tiene ese acontecimiento, ¿verdad? Los eventos que se dieron en la Reforma Protestante con la predicación. ¿Y cuáles son las implicaciones que esa relación que tuvo tienen para hoy? La predicación en la Reforma Protestante. ¿Y cuáles son sus implicaciones para hoy? No es asunto de quedarnos allá en ese aspecto. Y pastor, sigo intentando aquí, así que cuando tú veas el esto allá, pues me avisa. Mientras tanto, yo sigo caminando ¿verdad?, con nuestro tema. Si por alguna razón técnica no pudiera compartirlo hoy, pues eventualmente lo voy a compartir para que se pueda poner, ¿verdad? Como quiera se va a mantener grabado, ¿verdad? Sí, correcto. Puede compartirlo, ¿no? Así que sigo haciendo gestiones aquí para intentar compartirlo con todo mi esfuerzo, que es mi deseo que la gente pueda no solo escuchar, sino también pueda ver, ¿verdad?, las presentaciones que tenemos. Es esto. Si no, me lo puede enviar por email, pastor, y yo lo tengo acá y lo trabajamos rápido. Si no tenemos el tiempo todavía, tenemos un tiempito disponible. Si no, usted puede continuar como usted le hace mejor. Sí, para no cometer yo aquí el error de que nos vayamos a caer, ¿verdad?, de la presentación, ¿verdad?, de la transmisión. Sabe que cuando estos son los tiempos de pandemia, pastor, que nos han obligado a meternos a las redes y a hacer cosas a la brava. No, sin duda, no, y yo creo que si hay algo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es atemperarnos ¿verdad? Pero aquellos que hemos nacido un poquito más atrás ¿verdad?, pues tenemos un poquito de esto en poder irnos, ¿verdad?, tratando. Pero de todas formas, eso sigo intentando. Cuando hablamos de la reforma protestante, ¿verdad?, para mirar brevemente ese concepto, ¿verdad?, de la reforma protestante, eso fue un movimiento, ¿verdad?, ocurrido en el siglo XVI. Y fue por allá en Europa. ¿Cuál fue el propósito de eso? Que la iglesia regresara a los postulados de fe y evangelio originales, pero que se perdieron a través de los siglos. Fue un llamado a que la iglesia regresara, fue un llamado desde adentro de la iglesia, por personajes que en ese tiempo ocurrieron. Eso obviamente va a causar una transformación grande dentro de la iglesia, va a poner a la iglesia a mirar otra vez a lo que realmente es la misión de la iglesia. Para resumir brevemente este concepto, comienza dentro de la iglesia, ¿verdad?, como especie de un resurgir de la fe, una renovación de la fe. De allí salen múltiples expresiones, ¿verdad?, que todavía siguen siendo latentes. Una de las expresiones que sale de esa reforma es el principio de que la iglesia que está reformada siempre debe mantenerse reformándose, ¿no? Esto que tú estás haciendo, tertulia pastoral, no es otra cosa sino que seguir uno de los principios de la reforma protestante, porque lo que está ocurriendo en tertulia pastoral durante cada sesión, cada día, no es otra cosa sino que ayudarnos a los pastores a reformarnos, ayudarnos a reforzar lo que conocemos, ¿verdad?, y a reformarnos para realizar una pastoral pertinente para el tiempo que estamos viviendo. Así que yo miro tertulia pastoral para traer... Tertuablemos, pastor. Perdón, exacto, tertuablemos. Yo tertulia miro... pastoral es otro también, sí, sí, es otro también. Tienes razón, los dos son para eso. Tienes razón. Son hermanos gemelos. Son hermanos. Son hermanos y se llevan muy bien. Y se llevan muy bien. Sí, así es. Y de hecho, exhorto a todo el mundo a que se conecte también a Tertu, ¿verdad? Sí. Así que esto que está ocurriendo aquí, para hablar de las implicaciones hoy, inmediatamente, sí, Hablemos no es otra cosa sino que un espacio donde yo tengo la oportunidad como pastor
pastor, de a través de lo que veo y escucho, yo pueda reformar mis estrategias, yo pueda reformar mi pastoral, yo pueda reformar la forma como yo realizo para contextualizarlo, ¿verdad? En ese contexto, ¿verdad? Y eso fue lo que ocurrió con la reforma. Así que, ahora, ¿qué tiene que ver esa reforma que se dio en ese siglo XVI? Y una de las figuras claves allí, dentro de muchas, es, ¿verdad?, el obispo Martín Lutero. ¿Qué tiene que ver eso con la predicación? Bueno, si la reforma estaba llamando a la iglesia a regresar a las verdades sencillas, simples y originales del evangelio en el siglo XVI, entonces la reforma marca una nueva etapa en la historia de la predicación. Así es. Porque junto con la iglesia haberse desviado de esos principios fundamentales, el sermón perdió su lugar dentro de la iglesia. La iglesia en esos siglos antes de la reforma no cuidó el lugar del sermón en la iglesia, el lugar de la predicación. Tú recuerdas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando surge el conflicto en el capítulo 6 de los Hechos, que los apóstoles están predicando desde el día de Pentecostés y la iglesia va creciendo, siguen llegando gente con necesidades. Y hay un sector dentro de esa iglesia, en el capítulo 6 de los Hechos, que por la tarea grande de la predicación de los apóstoles empiezan a ser desatendidas las viudas. Y la iglesia tiene que reorganizarse para que esas viudas puedan ser atendidas. El principio de los apóstoles fue el siguiente: es necesario que busquemos personas que nos ayuden en esto, porque nosotros no podemos dejar de predicar el evangelio de Jesucristo. Y se une entonces a esa misión de predicar, esa misión de ayudar al necesitado, que es fundamental. Pero no da como la iglesia en ese principio conoce y mantiene el lugar de la predicación en lo que debe estar. Por lo tanto, lo que ocurrió en esos siglos posteriores hasta el siglo XVI no fue otra cosa, sino que las verdades centrales del evangelio y la predicación del evangelio fue quitado del lugar. ¿Qué hace la reforma? Que esas verdades centrales vuelven a extraerse de la escritura y la predicación engendró una iglesia con un foco misional impresionante en el resto de los siglos XVII, XVIII, XIX, XX y XXI. Así que la reforma protestante debió su éxito mayormente a la predicación. La Biblia, y déjame usar esta expresión, por alguna razón, que hoy no tenemos tiempo para hablarlo, la iglesia en esos siglos antes de la reforma secuestró la Biblia. Y con ello secuestró el sermón. La reforma protestante, que no fue una cosa que reformarse, ¿verdad? Lo que hizo fue que buscó la Biblia de donde estaba secuestrada y la subió al púlpito otra vez. Buscó el sermón y lo colocó en el púlpito otra vez. Excelente. Y el éxito que la reforma tuvo posterior al siglo XVI hasta hoy debió su éxito, entre otras cosas, y yo diría mayormente, a la predicación. ¿Por qué? Porque la nota clave era la palabra de Dios y los predicadores regresaron a la predicación bíblica. Así que de ahí en adelante el sermón se convierte en un eje central. El sermón vuelve al lugar. Si estamos hablando de un tema como sermón, crisis en el púlpito, sacar el sermón del púlpito es la mayor crisis que puede tener la predicación. Totalmente de acuerdo. Porque si no hay sermón en el púlpito, no solamente va a haber crisis en el púlpito, va a haber crisis en el púlpito y va a haber crisis en la asamblea, va a haber crisis en el pueblo, va a haber crisis en la sociedad, va a haber crisis en el mundo. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces,
Esta reforma protestante, a ti y a mí nos han enseñado en el seminario que el énfasis, en primer lugar, fue la centralidad de esta reforma en la escritura, lo que se conoce como la sola escritura. Hay otras solas, ¿verdad? La sola gracia, la sola fe, el solo Cristo, sola gloria. Pero nos interesa la sola escritura, porque esa es la que tiene que ver con el sermón. Claro. La sola escritura lo que plantea Jesús es la autoridad de la Biblia. Lo que plantea es que en la escritura está el contenido de la salvación. Y entonces, ¿cuáles fueron los principios que se heredaron de esa reforma protestante que son pertinentes para hoy? Para venir inmediatamente hoy, porque dijimos que nuestro tema es la predicación de la reforma protestante y sus implicaciones para hoy. ¿Por qué hoy la predicación sigue siendo fundamental? ¿Por qué hoy en un programa como Tertuhablemos, que es un programa de administración, de capacitación, de adiestramiento pastoral, hay una sesión que está hablando acerca del sermón y la crisis en el púlpito? Porque sabemos el valor que tiene el sermón en el ejercicio pastoral. ¿Sabes algo, Jesús? Que cuando un pastor llega a una iglesia, ¿verdad? A trabajar en una iglesia, es asignado a trabajar en una iglesia, en ese proceso de evaluación que hacen las juntas, que hacen los líderes de la iglesia, que hace la iglesia para recibir ese pastor, una de las cosas que la iglesia con frecuencia le pide al pastor en ese proceso de evaluación es: nosotros queremos escucharlo predicar. Correcto. Y nos invitan a predicar. Correcto. Para, en base a esa predicación, usar ese ejercicio del sermón como un elemento evaluativo para decidir si este es el pastor que tenemos o no. Todos sabemos que el sermón no es el único rol del pastor en la iglesia, ¿verdad? Está el rol de la consejería, está el rol de la educación, está el rol misional, está el rol del evangelismo. Hay tantos roles dentro de la iglesia que el pastor cumple, pero la iglesia lo que quiere es escucharlo predicar. ¿Por qué? Eso significa cuál es el rol, cuál es la importancia de eso. Y eso es un principio heredado de la reforma protestante. Ese principio lo que implica es que las Sagradas Escrituras son la fuente principal de toda predicación que reclame llamarse cristiana. Ese es el principio número uno. Y los tengo aquí en el slide, que sigo haciendo intento de comunicarlo, pero si no, eventualmente te lo voy a enviar. Principio número uno. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de toda predicación que reclame llamarse cristiana. Jesús. El sermón se sostiene de pie o se cae con la predicación de la Escritura. Segundo principio, la autoridad de las Escrituras están por encima de la tradición humana, incluso hasta de la propia tradición de la iglesia, ¿no? Tercer principio de esa reforma protestante ocurrida ya, que sigue siendo pertinente hoy: para que nuestra predicación sea bíblica, tiene que partir y mantenerse sobre la Escritura, para que no haya crisis en el púlpito. Nuestros sermones tienen que ser bíblicos, tienen que partir de la Escritura, tienen que mantenerse caminando sobre la Escritura y tienen que terminar sobre la Escritura. Y permíteme compartir los últimos 3 principios heredados de esta reforma protestante. Número 1, la predicación tiene fundamentos. Y tiene fundamentos porque la predicación es una tarea de la iglesia. Porque la predicación debe construir para el reino. Y porque los desafíos que tenemos hoy, los debates que el mundo vive hoy, hacen del púlpito algo importante.
Segundo principio, no solo la predicación tiene fundamento, la predicación tiene orígenes. Y eso significa que es un mandato de Dios a la iglesia. Y eso significa que es un don de Dios dado a la iglesia. Y en tercer lugar, tercer principio de la reforma protestante, o último principio que comparto hoy, la predicación tiene contenido. Pero ¿sabe quién es el centro de ese contenido de nuestra predicación? La persona de Jesucristo. Cristo es el contenido central de nuestra predicación. Y esos fueron principios que hoy nosotros estamos desarrollando y que son válidos y que son fundamentales. Así que cierto es que la reforma fue un evento allá lejano, que tal vez mirarlo hoy es algo tan lejano, está tan allá, pero a través de los siglos, XVII, XVIII, XVIII, la iglesia ha levantado o ha mantenido el sermón. Y hoy estamos aquí para afirmar que la escritura sigue siendo el punto de partida de toda nuestra teología, sigue siendo el punto de partida de todos nuestros sermones. Un sermón que no contenga el nombre de Dios, que no contenga a Cristo, no es un sermón bíblico, no es apto para el púlpito. Y por eso es importante que hoy reflexionemos sobre la importancia que tendría, ¿verdad? Este mes es el mes de la apreciación pastoral. Y nuestras felicitaciones a cada pastor y familia pastoral, hombres y mujeres esforzados extraordinariamente, que Dios ha llamado para cumplir y que realizan esa labor en todas las comunidades de fe. En cada comunidad de fe no hay distinción. En cada comunidad de fe donde hay un hombre y una mujer ejerciendo esta labor pastoral, nuestras felicitaciones en cada contexto, en cada denominación, en cada parroquia donde hay alguien detrás de un púlpito enseñando la palabra de Dios, nuestras felicitaciones, y a cada iglesia eso. Pero junto con eso, celebrar también un evento que marcó la historia de la iglesia, ¿verdad? Que marcó la historia de la comunidad cristiana y que volvió a colocar el sermón en el lugar. Por eso nuestros púlpitos hoy, detrás de ellos se levantan esos hombres y mujeres que comparten la palabra del Señor y lo hacen con pasión y lo hacen con entrega. Es nuestro deseo que este sea un tiempo que nos pueda ayudar, que nos pueda bendecir y que nos pueda permitir reformarnos, que Tertuhablemos siga siendo un instrumento para reformar nuestros ministerios pastorales y reformar nuestras comunidades de fe. Ahora sí, que se me fue el gatillo aquí en el micrófono y no podía escucharle, no podía verle. Ciertamente, pastor, una de las cosas que valoro de lo que usted nos está presentando en la mañana de hoy, y no quiero pasar por alto en presentar lo que dice aquí Miguel Ramos. Miguel Ramos dice: gloria a Dios por su palabra viva y palabra que nos edifica. Y sin lugar a dudas, la palabra del Señor que nos bendice, que nos vivifica. También Elisa Cruz nos dice: Dios le bendiga, pastor Miguel Ramos. También por acá tengo a Nixa González, que nos dice: alabado sea el Cristo de la gloria, para la gloria del Señor. Y es interesante, pastor, que cuando yo lo escucho a usted en este diálogo sobre el sermón, me viene una pregunta a la mente y me gustaría que usted, no sé si la pueda contestar, claro. pero como la voy a hacer como quiera. Claro. La voy a hacer. ¿Usted cree que necesitemos hoy nuevamente una reforma en nuestros altares? Mira, eso yo creo afirmativamente que sí.
Yo creo afirmativamente que sí, porque dijimos al principio que una de las expresiones que sale de la Reforma Protestante y que sigue siendo latente hoy es la iglesia reformada siempre reformándose, ¿verdad? Déjame usar una expresión del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos, en el capítulo número 12 del libro de Romanos, y el apóstol Pablo hace un desafío ahí que parece que es pertinente y que puede ayudarnos en la respuesta a la pregunta que tú nos estás haciendo, que es muy pertinente. Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que la iglesia siempre debe mantener sobre la plataforma el principio de renovarse. De hecho, la relación con Dios es una relación de renovación constantemente. Por lo tanto, renovar la predicación, renovar el ejercicio del sermonear es fundamental para hoy. Y hay herramientas para hacer esa renovación, ¿verdad? Puede comenzar con un proceso de autoevaluación donde yo estoy, ¿verdad? Puede comenzar con un proceso de agregar a otros a ese proceso de evaluación para que me evalúe. Puede continuar con exponencia a espacios e instrumentos de capacitación. Todo aquel que se conecta con Tertuhablemos cada día de 7 a 9, lo que está haciendo es exponiéndose a renovarse. Y eso es importante porque el mundo va caminando de manera acelerada. Leía en una revista norteamericana recientemente que en estos 6 y 7 meses que ha estado esta pandemia del COVID en el mundo, tecnológicamente el mundo ha avanzado 2 años. Wow. Lo que se supone que tomara 2 años en ocurrir tecnológicamente, el COVID-19 lo hizo en 6 meses. Entonces, si el mundo se va renovando y va, ¿verdad? A ese nivel, la iglesia tiene que mantenerse pertinente. Y para la iglesia mantenerse pertinente, el pastor, la pastora, tiene que mirar, ¿verdad? Ese ejercicio, ese oficio de la predicación de la palabra. No para cambiar los principios fundamentales de la escritura. Ese fue el error de la iglesia en los siglos antes del 16. Correcto. Mantenerse en esos principios. Pero yo tengo que actualizarme. Yo tengo que ir adquiriendo herramientas que continuamente Dios provee para yo poder mantenerme pertinente. Recuerda que en uno de los tópicos que hablamos de la pertinencia del sermón. Sí, así es. Mira, la Biblia es un libro antiguo, pero no es anticuado. Por lo tanto, el texto bíblico es del primer siglo, pero es hijo del tiempo. Sigue teniendo pertinencia para hoy. Pero yo tengo, no olvidemos que el sermón es una pieza que el predicador construye. Y para construirla, tiene que tener las herramientas adecuadas. Y no es lo mismo cortar un árbol grueso con un serrucho que usar una sierra eléctrica. Así que yo creo que nosotros como pastores debemos exponernos a aquel que tiene el sermón, no solamente el pastor, porque no solo el pastor predica, aquel que ha sido llamado a predicar la palabra debe mirar con mucha responsabilidad la pertinencia de la predicación para que la palabra de Dios siga siendo palabra de Dios en la gente de hoy. Así que mi respuesta es afirmativamente que sí, ¿verdad? Yo creo que, y en ese aspecto de renovarse, creo que todos debemos entrar con humildad
con humildad y aceptar, ¿verdad?, todo ese proceso de renovación. Según mi fe se renueva, las herramientas que usa mi fe para compartirlas con las demás deben renovarse, y creo que el sermón es uno de esos lugares, es uno de esos herramientas que obviamente de educación. La educación se tiene que renovar. Cuando una persona es maestro en cualquier nivel de escuela, ¿verdad? Cualquier nivel académico. Sí. Los maestros tienen que estar constantemente tomando herramientas de adiestramiento. El que es médico tiene que estar tomando constantemente, ¿verdad?, ejercicios de adiestramiento. El que ejerce cualquier profesión en el mundo tiene que actualizarse con lo que hay para ser pertinente y ser competente. ¿Por qué los predicadores no podemos hacer lo mismo? Es que pensamos que esto es símbolo de carnalidad en muchas ocasiones. Pensamos que eso es símbolo de perder espiritualidad. Y nos olvidamos que la educación está unida a la espiritualidad. Que la educación no destruye la espiritualidad, la fortalece, la hace crecer. Así que me parece que según todos los demás personas que ejercen las profesiones en su área, se tienen que readiestrar, se tienen que reubicar. Y escucha esto, Jesús. La mayoría de las veces, para un profesional en cualquier campo, tomar un readiestramiento, tiene que pagarlo. Los readiestramientos cuestan. Pues aunque cueste, el readiestrarse, el reformarse para cumplir nuestra labor ministerial, es un deber, es una obligación de cada ministro. Mi respuesta a tu pregunta es sí, hay que reformarse. Excelente, pastor. Sin lugar a dudas, una clara respuesta para todos los que nos están viendo en la mañana de hoy. Sin lugar a dudas, una expresión totalmente edificante. Mira, pastor, tengo por acá al buen amigo pastor Hamilton Tobar desde República Dominicana, que nos dice: buen día, amados, tertuablemos. Qué bueno. La pastora Mayra McNamee desde Panamá nos dice palabras de sabiduría. Madeline Rodríguez, eso es edificante. Pastor Miguel Ramos desde Pensilvania nos dice: necesitamos un avivamiento de la palabra de Dios. Aleluya. Nuestra amiga Sonia Rosario Gutiérrez, Sonia desde Miami, desde Kissimmee. Sonia. Saludos al pastor Otilio y bendiciones del cielo para ti, Semidey. Un abrazo, Sonia, sabe que te amamos. También tengo por acá a Elisa Cruz que nos dice: aleluya, eso es así. Hace falta un programazo como este, la buena reforma. Así es. El buen amigo Ángel Isaac Cartagena nos dice: amén. Eso es un amén a lo que el pastor ciertamente está compartiendo. Abel Josué Andino nos dice: muy pertinente la respuesta. Muy pertinente la respuesta. Y también la pastora Góndola desde Panamá nos dice: habla papá. Nos dice la pastora Góndola, para la gloria de Dios. Oye, pastor, qué tremendo programa, para la gloria del Señor. Y sé que aunque no pudimos presentar los slides, pero tranquilo, porque el mensaje ha llegado de manera clara y de manera contundente. Claro, no mis excusas a ti, mis excusas a la gente que está conectada, que merecen mi más profundo respeto, pero pues un problema técnico aquí con alguien que nació un poquito antes de, ¿verdad? Pero siempre es un privilegio poder estar compartiendo contigo. Oh, mi gozo, pastor. Mira, antes de que se me vaya, Madeline Rodríguez nos dice: todas las profesiones se tienen que renovar para mantenerse al día a todos los cambios. Totalmente de acuerdo. También, mira, a tus queridos amigos, pastor, el ministerio Cruz Robles, unos buenos amigos desde México. Nos dicen: buenos días a mis amados pastores y bendiciones. El pastor Hamilton nos dice: mi madre Olga Victoria les ve y les escucha también. Así que qué bueno, desde República Dominicana, el pastor Hamilton, que es un venezolano en República Dominicana. Así que para la gloria de nuestro Señor. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted, pastor, y con su ministerio?
A través de la página de Facebook de nuestra iglesia, Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh, Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh, a través de nuestro correo electrónico iddmbar@hotmail.com o nuestro número celular, mensaje de texto, mensaje por WhatsApp, 787-226-0039. A través de esas vías podemos comunicarnos. Pastor, mi abrazo para ti y gracias por, como siempre, un abrazo. Darnos una buena palabra. Mira cómo nos dice la pastora Ana Luisa Otero, nos dice que mucho aprendemos con Terto Hablemos y que mucho aprendemos con el pastor Otilio Román. De verdad que sí, una tremenda experiencia. La pastora Wanda Irizarry, el obispo Wanda Irizarry, el obispo de allá de Río Piedras, nos dice bendiciones, ministros del Señor. Pastora, un abrazo y gracias por su sintonía. Pastor, nuevamente agradecido. Bendiciones, buen día para todos. Un abrazo, la paz del Señor.